Sintonizan desde las diferentes plataformas, desde la Cámara Internacional PA. Es para nosotros maravilloso tenerlos aquí. Gracias a nuestro expositor, el profesor Euclides Tapia, por acompañarnos en esta tarde. A todas las personas que nos sintonizan desde nuestro canal de YouTube, la Cámara Internacional, bienvenidos. Antes de iniciar esta reunión, me gustaría darle la palabra a la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales, la licenciada María Gabriela Grael. Buenas tardes a todos. Hoy es un día importante en el que queremos conmemorar dos hechos que dejaron huellas en el mundo. Aunque son dos dimensiones distintas, el primero de ellos es de la firma del Tratado de Torrijos-Cartes, que se convierte en un hito en la historia panameña y que categoriza este hecho en los cimientos de una nación libre y soberana, el cual logró culminar una serie de esfuerzos realizados desde los primeros años de la República, cuando todavía se inauguraba el canal y regía el Tratado de 1903. Desde ese momento ya se levantaban las voces que empezaron la llamada época revisionista, que dio sus frutos aquel 7 de septiembre de 1977 en Washington, D.C., cuando el general Omar Torrijos Herrera puso su firma al lado de la de Jimmy Carter y da pie a un nuevo ciclo para nuestro país, en el que empieza a tomar relevancia la generación de la transición, que agradece la valentía con la que lucharon las generaciones anteriores, incluyendo la de los mártires del 9 de enero de 1964. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí, muy bien, estamos escuchando bien. Ok, perfecto, porque de repente me salió que no estábamos, me estaban escuchando. Bueno, primero que todo, claro, es que me salió un mensaje que no se me estaba escuchando. Entonces, bueno, lo que decía, este hito de la historia categoriza este hecho, los cimientos de una nación libre y soberana, y nosotros como república se inaugura este momento histórico en el que se levantaban las voces y empezamos la época revisionista, que dio sus frutos aquel 7 de septiembre de 1977. Yo quiero hablar hoy en este espacio de los jóvenes que debemos dejar un legado en nuestra nación, en esta historia, ¿verdad? Porque no debemos dejar la historia atrás y dejárselas a aquellas personas que lo vivieron. Todos tenemos que ser parte de llevar la voz de la historia, ya que se mantuvo vigilante la espera del 31 de diciembre de 1999 para cumplirse el anhelado deseo del país, que el Canal de Panamá saliera administrado por panameños. En nuestro contexto de las relaciones internacionales, no podemos obviar que este resultado fue gracias a una maquinaria diplomática panameña que logró convertir la causa nacional en un asunto internacional y que llevó a cabo estrategias sin precedentes, como reunir por segunda vez en la historia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fuera de Nueva York, logrando con este hecho poner a Panamá en el foco mundial para internacionalizar la búsqueda de la plena soberanía. Por otra parte, como internacionalistas, en este mes no podemos dejar de lado un hecho lamentable que cambió las relaciones internacionales, que causó un punto de inflexión tan importante como el fin de la Guerra Fría, el atentado del 11 de septiembre del 2001. Replanteó el tema de la seguridad nacional de los Estados Unidos y dio un giro a las reglas de juego de a quienes se consideraban como actores internacionales. A pesar de tener una dimensión internacional, no podemos olvidar las graves pérdidas humanas que resultaron de ese atentado y que hoy han dejado un vacío en la vida de sus seres queridos que piden se redoblen los esfuerzos por conseguir la paz. Es importante para la Asamblea Nacional seguir promoviendo estos espacios, como les dije anteriormente, estos espacios de diálogo que proporcionan el intercambio de conocimientos y opiniones y permiten preservar con el paso del tiempo estos hechos históricos de gran importancia para el mundo y para nuestro país. Culmino citando una frase que dice que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Atribuida a un gran número de personas en la historia, pero que no pierde vigencia en nuestros días, y es nuestro deber aportar a que la sociedad no pierda la memoria histórica. Bienvenido a todos, principalmente a la Escuela de Relaciones Internacionales de Centroamérica y de la Universidad de Panamá, a la Facultad de Medicina, quienes están presentes, y a todos los futuros internacionalistas
que están participando de este conversatorio liderado por el profesor Euclides Tapia, director y profesor titular de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. Muchísimas gracias, lo dejo en manos de una súper profesional, Marlenis Pascual. Muchas gracias, licenciada María Gabriela. Bueno, ahora para continuar esta sesión me gustaría explicar un poco cómo va a ser la mecánica de este conversatorio. El conversatorio va a tener dos partes o dos bloques. El primer bloque va a contar con 15 minutos para que el profesor pueda exponer. Una vez terminados esos 15 minutos, uno de los asesores especializados de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional va a intervenir para hacer algunas aportaciones. Esa persona va a tener un tiempo aproximado de 5 minutos. Una vez se termine esto, iniciaremos con el segundo bloque, en donde el profesor tendrá una vez más 15 minutos para terminar su exposición. Y finalizado esto, otro asesor de la Unidad de Relaciones Internacionales entonces procederá a hacer las conclusiones finales. Las preguntas para las personas que nos están viendo desde YouTube pueden dejarlas en la caja de chat y nosotros habrá un momento en el que se las estaremos planteando al profesor para que él pueda responderlas. También bueno, ya con esto también me gustaría hacer la introducción de nuestro expositor. El profesor Euclides Tapia tiene 37 años de laborar en la Universidad de Panamá, al tiempo que se ha desempeñado como profesor de la Universidad Panamericana, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y también la Universidad Interamericana de Panamá. También de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior. Él ha laborado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, en la Dirección General de Política Exterior, Dirección de Asia y África y en el Servicio Exterior Panameño, en la Embajada de Panamá en el Uruguay, como tercer secretario de carrera diplomática, al igual que como encargado de negocios y representante de Panamá ante la Asociación Latinoamericana de Integración. Actualmente se desempeña como profesor titular de Relaciones Internacionales y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá. El profesor Euclides tiene una licenciatura y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Kiev, Ucrania, y cursos de contraterrorismo del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos. Así también tiene cursos de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Con esto, es para nosotros, para la Asamblea Nacional, maravilloso tener a el profesor Euclides Tapia en esta tarde con nosotros, quien va a ser nuestro expositor. Profesor, a partir de ahorita, el micrófono es suyo. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a la licenciada María Gabriela Abrail la gentil invitación para este conversatorio y su equipo de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea de nuestro país. En realidad, esta vez sería la tercera vez que presento ante la Asamblea nuestra. Primero fue en una exposición sobre tratados de forma simplificada. Luego tuve la oportunidad de ser invitado en ocasión de la conmemoración de 1 de enero como expositor, funcionario por el gobierno de entonces, y ahora pues por tercera vez, esta vez solamente con la diferencia que de esta manera, producto de la invitación que ustedes me han extendido. No quisiera continuar sin aclarar dos cosas. Una, pido disculpas porque estoy bastante afónico, voy a hacer un esfuerzo, ya tengo varios días así.
con este problema. Dos, que yo voy a hablar no como director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, sino como profesor de PIDESTA. Lo que yo vierto aquí serán palabras que corresponden a mi manera de pensar y no necesariamente de manera institucional. Así que, dejando eso claro, voy a referirme pues a la temática sobre la cual me invitan. Primero, en una primera fase, tratando de hacer destacar los principales hitos de la historia política de nuestro país en dirección a la perfección del Estado-Nación panameño, que de alguna manera se enlazan con el evento que celebramos, que en este caso pues sería un aniversario más de los tratados del Canal de Panamá, mejor conocido como los tratados Torrijos-Caldas. En una segunda oportunidad abordaré, si el tiempo lo permite, el Tratado de Neutralidad, que creo que en este momento es la pieza o excepta legal pues, mayor, más importante en las relaciones contractuales entre los dos países. En una tercera instancia, pues también haré referencia a los nuevos acuerdos internacionales vigentes entre Panamá y los Estados Unidos, el propio del siglo XXI, y finalmente, pues, hacer referencia también a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 que nos señalaron que hiciéramos un comentario sobre ese particular. Siguiendo el hilo en su momento un escrito que hice en el periodo de la prensa, el último artículo que he publicado, en cuanto a los puntos de inflexión más destacados en la historia de nuestro país en dirección a perfeccionar pues, el Estado-Nación panameño, siento que es imperativo destacar, sin menospreciar la importancia de la independencia de Panamá de España, el evento concluido en 1840 con la erección del Estado del Istmo, liderizado entonces por Tomás Herrera, figura que a mi juicio no ha sido bien ponderada en nuestro país. Con él se inicia el primer Estado-Nación panameño, que tuvo la virtud pues, de perdurar por el espacio de un año y ser reconocido internacionalmente. Al parecer, pues, con esto bastará en el sentido de destacar el hecho y seguir adelante. Sin embargo, yo creo que eso es imposible, porque en los últimos años en nuestro país se han producido algunos escritos de personalidades panameñas cuestionando precisamente esos eventos. Me refiero a los conatos de independencia que desde niños nos buscaron, nos enseñaron que se habían producido en nuestro país como una forma de expresión del ser nacional panameño que trataba de autodeterminarse, concretizar un Estado nacional independiente. Es decir, hoy día eso está en la cota, se está cuestionando la importancia de eso, la legitimidad de tales conatos, en función de que los mismos fueron en realidad disputas políticas entre sectores colombianos, bueno, los asentados en el centro de Bogotá y en este caso nosotros en Panamá, que se diferenciaban en función de su militancia política, eran partidos conservadores y liberales, lo que vivimos en la colonia, en la instancia, y que el reflejo en Panamá fue de esos conatos, fue prácticamente producto de eso, y que en ningún momento esos conatos representaban el interés nacional panameño de independizarse de Colombia. Quiero, en relación a esa celebración, destacar que si bien tiene bastante de cierto, no es menos cierto, que de los tres eventos que conocemos, se dieron en ese momento, nosotros más en realidad tiene particularidades únicas y que en efecto le dan la legitimidad que corresponde. Primero, el tiempo, como no perdurar como tal. Segundo, el reconocimiento internacional que logró el ejercicio
de ese derecho de autodeterminación de ese momento. Con lo cual es imposible escamotear los intereses panameños por lograr pues, una entidad nacional diferente a Colombia. El otro momento que creo que es importante destacar es esa escalera hacia el alcance de el perfeccionamiento de la independencia, definitivamente que tendría que mencionarse desde el punto de vista político en la experiencia que liderizó Gustavo Semena. No sin antes subrayar que en el interregno, al igual que va a ocurrir en el siglo XX, estos dos momentos que tienen lugar en el siglo XIX, en 1840, yo la experiencia de 1855 con el Estado Federal Panamá, estuvieron también de alguna manera determinados o influenciados por un hecho que no se ha, a mi juicio, ponderado debidamente, quizás por su naturaleza económica, porque generalmente lo que subrayamos o destacamos son los eventos políticos. Me refiero a la construcción del ferrocarril, que tuvo lugar en 1875, justo precisamente cuando se inaugura la experiencia del Estado Federal, que duró hasta prácticamente por 31 años exactamente, que es un espacio de tiempo considerable. ¿Por qué es importante destacarlo del ferrocarril? Bueno, porque precisamente en ese evento Panamá se inserta en el circuito económico y comercial internacional que lo va a diferenciar significativamente del resto del territorio colombiano. Del otro lado del Atrato, estamos ante la presencia de un país fundamentalmente agrícola, con una incipiente industria, mientras que el lado del Limón empieza a desarrollar una economía de servicios. Ahí hay una ruptura histórico de nuestro ritmo en relación a Colombia, al resto de Colombia. Se produce una ruptura que siento que no se ha ponderado debidamente desde la perspectiva económica. Luego, entonces, como dije, la experiencia de Gustavo Semena, que perduró por tanto tiempo, 3 décadas, el padre de la nacionalidad nuestra, quien logró sustentar la particularidad de nuestro país o de nuestro ritmo en relación al resto del territorio colombiano. Concluidos todos los momentos, evidentemente el otro momento, es operativo, es el acto de 1903, que también se ha identificado, a mi juicio, de una manera equívoca. En realidad no se trata de un acto de separación en términos de que nosotros seguimos atados a Colombia. Panamá, en realidad, se independizó de Colombia en 1903. Eso hay que tenerlo claro. Quizás esto en la psiquis del panameño no se asimile adecuadamente porque pensamos que la metrópoli solamente puede ser europea, española en este caso. Y de ahí, pues, que el 28 de noviembre de 1821 nos separáramos, nos independizáramos de España y que esa experiencia es irrepetible. No, esa experiencia se volvió a repetir en 1903 y como en su momento sustentó doctor Fajo, en efecto, Panamá logra ser reconocida internacionalmente como un Estado independiente con sus particularidades, obviamente, y que de ahora en adelante, pues, ya definitivamente caminamos en una dirección que es la misma que el resto del Estado colombiano. Este es el tercer momento que yo siento que hay que ponderar. El segundo, si bien no se erigió en un Estado independiente, para un estatus autonómico único, con la experiencia de Gustavo Semena, que no podemos sortear. El otro momento sería después de la Segunda Guerra Mundial.
1946. Pero este momento del 46 en realidad viene precedido por prolegómenos importantes como fue el Tratado Arias-Dube de 1936, que logra, ¿verdad?, desembarazarnos del estatus de protectorado, o cuasi protectorado, con el cual nacimos a raíz de la independencia de Colombia. Panamá, en el convenio de 1903 y en la Constitución de 1904, dejó sentado que operaría como un protectorado de los Estados Unidos. Es decir, estaríamos bajo la protección de los Estados Unidos por un problema coyuntural que no era otro que la posibilidad de que Colombia pudiese, por vía de la fuerza, retomar el territorio de México. De manera que accedimos en esas condiciones. Y pues, por todo el periodo de las primeras décadas del siglo XXI, mantuvimos ese estado. En el 36 se acaba, se culmina, pues, se elimina ese artículo del Tratado de 1903, obviamente luego del reconocimiento de la independencia por parte de Colombia, que ya quedaba como un hecho consumado y que y era innecesario mantener ese artículo. Mas, sin embargo, no se logró, jurídicamente hablando, eliminar del todo esa condición de protectorado panameño, sino hasta el 46, porque el mismo seguía vigente en la Constitución de 1904. Así que ya definitivamente es hasta esa fecha que Panamá, de manera definitiva, evoluciona ya como un Estado-nación independiente y no como un protectorado de jure de los Estados Unidos. Obviamente que es todavía manteniendo el fardo de un espacio colonial en el centro de nuestro país, que no era otro que la zona del Canal de Panamá, y del cual pues necesitábamos definitivamente lograr desembarazar. Estos momentos importantes, como sabemos, de ahora en más, tendrán con el 47, con el rechazo de los filojanes, de bases militares, y la enmienda de 1955 tratado con el Remón Eisenhower, que a pesar de todas las críticas que ha sufrido ese acuerdo, es un acuerdo evidentemente crematístico, que efectivamente así lo era, también tuvo algunos elementos que potenciaron los acontecimientos de enero de 1964, que marcaron el hito copernicano de la evolución de la historia política de la República de Panamá y particularmente de las relaciones entre nuestro país y los Estados Unidos. Así que ese otro punto de inflexión sería en este caso el 9 de enero de 1964, que pone fin al periodo revisionista de los tratados previos, o sea, las enmiendas del 36, la enmienda del 55 al tratado de 1903, y que ahora en más pues se va a tratar fundamentalmente de la reconsideración del problema territorial, del problema colonial, que se mantenía como la causa del conflicto más preponderante en la relación entre los dos países. Bueno, y ese nudo precisamente es el que va a desenlazar los acontecimientos que tuvieron lugar en ocasión de la conclusión del Tratado del Canal de Panamá, los tratados Torrijos-Campos. Llegado aquí, a este momento, entonces, en efecto, Panamá logra ponerle fin al estatus colonial norteamericano de Panamá en la antigua zona del canal y lograr la devolución, la recuperación de ese territorio a manos soberanas panameñas. Y también acceder al control del canal que nunca tuvimos. No fue devolución del canal, nunca lo logramos mantener bajo nuestra potestad. En realidad, logramos acceder a su control precisamente a partir de los tratados locales. Así que, independientemente de la postura política que podamos tener, en el bando que podamos estar, regatearle a los Marcos Ruiz y a los patriotas panameños, que en ese momento lograron los tratados del Canal de Panamá, no creo que sea lo justo.
al contrario, es un objeto, tiene que ser objeto de reconocimiento y mientras más pasan los años, con mayor razón se afinca el convencimiento de la ciudadanía panameña de que ese fue un momento clave, determinante en la perfección del Estado Nacional panameño. Se acaba la colonia, evidentemente, pues los críticos que todavía existen, tema al cual me voy a referir después de este primer bloque, seguirán diciendo que, bueno, eso fue a costa de un tratado de neutralidad, que de neutralidad nada más tiene el nombre, y en efecto así es. Y que, bueno, Estados Unidos tiene prerrogativas que niegan precisamente el estatuto jurídico internacional del Canal de Panamá, conocido como régimen de neutralidad. Así que lo dejo aquí en este momento para cualquier pregunta, poder interactuar por comentarios y luego ver el tema del tratado que se mantiene vigente y que siguió, que perduró, ¿verdad? En el periodo de transición del 77, mejor dicho, y el 79 hasta la devolución definitiva del Canal de Panamá. El tratado de neutralidad, el tratado del canal, y luego entonces en el año 2000, del año 2000 en adelante, el tratado de neutralidad, que es la cerca legal, que se mantiene vigente entre ambos países. Así es. Muchas gracias, profesor. En este momento, la licenciada Ana María Castillo, que es asesora de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, quiere hacer unas aportaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Tapia. Un placer volver a compartir con usted. Están siguiendo en las diversas redes sociales, en las diversas plataformas. Quisiera, después de esta brillante intervención que nos ha hecho, preguntarle cuáles deben ser los nuevos objetivos que aspiramos todos los panameños una vez recuperado nuestro canal. Profesor, antes de que pueda responder la pregunta de la licenciada Ana María, no sé si hay alguna manera en la que se pueda acercar, porque hay personas que nos están diciendo que lo escuchan un poco lejos. Entonces sería maravilloso para que ellos puedan escuchar mejor. Tengo que ver cómo hago para ver. Adelante. Vamos a ver si por esta vía. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vale, escucho más fuerte a usted. También quizá el problema radiofónico me ha afectado, ¿no? Para que se lo escuche debidamente. Bien, es una pregunta que es un reto realmente, ¿no? En efecto, nosotros, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que construyeron su independencia a inicio del siglo XIX y que van a celebrar pronto 200 años de independencia, nosotros recién celebramos apenas la primera centuria. Porque efectivamente pues, también teníamos el problema, aparte de habernos vinculado a Colombia y proyectos posteriores bolivarianos en Colombia, pues efectivamente seguimos con el problema colonial vigente en el siglo XX. Así que hasta tanto no resolviéramos ese asunto, no podíamos tener como objetivo o interés nacional primario, fundamental, otro que no fuera el logro pues, del perfeccionamiento de la soberanía panameña a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Así que esa fue la lucha del siglo XX que logramos felizmente concluir, llegar a puerto
y por tanto, a la fecha, terminado el siglo, iniciado el siglo XXI, se nos pone ante nosotros, frente a nuestra realidad, una situación que ya echa a un lado la lucha por la recuperación del campo, la recuperación del área revertida, la activa zona del canal y el control del canal mismo. O sea, ya llegamos a puerto y de ahora en adelante se tiene que establecer unos nuevos objetivos nacionales, que es un poco lo que siento tiene a la deriva a nuestro país en estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Todavía no encontramos el norte, todavía no hay un objetivo estratégico final u objetivos estratégicos finales que podamos trazar en términos unitarios, en términos de tareas nacionales, indistintamente de los partidos políticos, y esa es una de las razones por las cuales hasta tanto no resolviéramos ese asunto, no podíamos tener como objetivo o interés nacional primario, fundamental, otro que no fuera el logro del perfeccionamiento de la soberanía panameña a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Así que esa fue la lucha del siglo XX que logramos felizmente concluir, llegar a puerto, y por tanto, a la fecha, terminado el siglo, iniciado el siglo XXI, se nos pone ante nosotros, frente a nuestra realidad, una situación que ya echa a un lado la lucha por la recuperación del campo, la recuperación del área revertida, la activa zona del canal y el control del canal mismo. O sea, ya llegamos a puerto y de ahora en adelante se tiene que establecer unos nuevos objetivos nacionales, que es un poco lo que siento tiene a la deriva a nuestro país en estas primeras 2 décadas del siglo XXI. Todavía no encontramos el norte, todavía no hay un objetivo estratégico final u objetivos estratégicos finales que podamos trazar en términos unitarios, en términos de tareas nacionales, indistintamente de los partidos políticos, y esa es una de las razones por las cuales no opinamos, en efecto, a visualizar un objetivo común que convite a todas las partes, a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, alcanzarlo en aras del desarrollo de nuestro país. Esa es la tarea fundamental de este momento. Y esa tarea enfrenta problemas graves como el tema de la pobreza extrema en nuestro país, el tema de la desigualdad. Además, de los países, no es ningún secreto, uno de los países más desiguales del continente y por tanto del planeta Tierra. Y esa es una tarea que esquivamos, que todos los gobiernos le encuentran la vuelta, que nos enfrentan y seguimos en el maremano de pretender vendernos como un país de rascacielos, con una ciudad hermosa, la capital, mientras que el resto del país languidece en situaciones de extrema pobreza y pobreza en las latitudes tanto del campo e inclusive de la ciudad. Entonces, los problemas primarios que enfrenta cualquier país, problemas de educación, problemas de salud, problemas de pobreza, eso tiene que ser de ahora en más los objetivos nacionales de cualquier gobierno y olvidarnos de reformas cosméticas y de apariencias que no llevan a ningún lado. Nosotros en América Central no podemos, tenemos que admitirlo, competir con los índices sociales que marca Costa Rica, que es una selva en la capital de cemento, y seguimos más nada. Los índices que marca Naciones Unidas sobre Panamá son cuestionables. Entonces, en eso es que tiene que estar el gobierno. Por tanto, si ya recuperamos antigua zona del canal y logramos el canal, los objetivos nacionales tienen que enfilarse a una mejor calidad de vida, al desarrollo económico nacional de nuestro país. Y apuntalarse en esos
pilares. Una mejor educación, una mejor salud, la eliminación de la pobreza extrema, primera instancia, ¿verdad? En fin, los temas económicos sociales son los que están a la orden del día de ahora mismo. Muchas gracias, profesor. En este momento, profesor, va a tener 15 minutos más para que continúe con la exposición. También me gustaría comunicarle a las personas que son parte de este Zoom, que pueden irnos dejando sus preguntas en la caja de chat para realizárselas al profesor en la parte final de la sesión. Adelante, profesor. Muy bien. Hablamos pues que ya habíamos llegado la conversión del canal para preguntarte un periodo de transición de 23 años hasta que ya definitivamente pues, los bienes y áreas revertidas pasaran al patrimonio nacional finalizado el siglo. Al principio se cuestionó eso, tenía que devolverlo todo inmediatamente, pero en la práctica se demostró que no era tan fácil la administración de esos bienes. Y bueno, los 23 años sirvieron para que se fuese dando todo de manera paulatina, gradual y correcta. Es un patrimonio que ningún país de la tierra logró ser devuelto, en este caso, por Estados Unidos de este país, y que en alguna medida, pues, no hemos sabido explotar del todo de la manera más correcta, aunque sigan parte. Por tanto, pues, se mantiene sin fecha de vencimiento, porque el propio tratado así lo establece, sin singularidad de ser un tratado de eventualidad vigente, sin fecha de vencimiento. El tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá, es conocido como el Tratado de Neutralidad. Ese tratado concitó muchas críticas por tirios troyanos y probablemente si el gobierno entonces hubiese sometido a un segundo ejercicio electoral los tratados del Canal de Panamá, esto no hubiese sido aprobado. Precisamente por las críticas que se hacían de manera reiterada contra el Tratado de Neutralidad. Por lo tanto, pues en la buena se logró en una primera instancia en un plebiscito aprobar, pero repito, en honor a la verdad, se tenía que volver a consultar al pueblo panameño porque Estados Unidos había introducido una serie de enmiendas, reservas, entendimientos, declaraciones que trastocaban completamente el tratado original que habíamos negociado entre ellos y nosotros. Sin embargo, pues en aquella época el enfoque crítica o la realidad, tanto nacional como internacional, eran unas y hoy en día son completamente diferentes. Es decir, para nadie es un secreto que este tratado no realmente no es un tratado de neutralidad, independientemente de la manera como se lo quiera ver, ¿verdad? Porque si nos tenemos a la proclama panameña, que es un tratado para establecer un régimen de neutralidad permanente, habla de permitir el libre tránsito del Canal de Panamá a todas las naciones del mundo sin ningún tipo de distinción, para que no se nos considere como un objetivo militar en ningún estado del planeta, empieza a ser distorsionado posteriormente por estas enmiendas de reserva que señalaba, inclusive dentro de el mismo articulado del propio tratado se van a establecer otras cláusulas que de alguna manera cuestionan ese estatuto, el supuesto estatuto de neutralidad permanente, como es el hecho de que existe una cláusula que establece la posibilidad de renegociar la presencia militar de los Estados Unidos en Panamá, por la vida civil, eso está taxativamente así establecido en el tratado. Está la denominada enmienda de Cuchini, que permite el uso de la fuerza en caso de obstrucción del libre tránsito por el canal. Está taxativamente
así establecido, independientemente de las interpretaciones que queramos darle. Y también está, sin lugar a dudas, el hecho de que se le permita a los Estados Unidos, por encima de cualquier Estado, como sofisma de que Estados Unidos y Panamá, ponerse a la cabeza de la fila en caso de un conflicto internacional y por lo tanto pues, poner a un lado el tema de la igualdad para todos los países del espacio. Eso siempre y cuando pues, no haya una conflagración que obligue a que se le tenga que dar preeminencia a la nave norteamericana. Entonces, admitimos que el Tratado de Neutralidad tiene deficiencias culturales, sin duda. Pero el mundo de ayer no es el mundo, como decía. El mundo de hoy es un mundo tan diferente, pero tan diferente, que quizás no hayamos ponderado debidamente lo que está pasando. El incidente más importante que tuvo la humanidad, o sea, que llevó a la humanidad al borde de una tercera guerra mundial, una guerra termonuclear, fue el acontecimiento de la crisis del Pacífico en el hemisferio occidental, en el Caribe. Bueno, pero después de ello, con los cambios que se han producido, Estados Unidos ha entrado en un proceso de transformación donde luego de la toma de Rusia de la península de Crimea en 2014 termina el corto periodo de hegemonía unipolar que mantuvo después de la desaparición de la Rusia. A partir de entonces empieza un proceso en el cual el sistema de control internacional se va a decantar por un sistema multipolar. Y un sistema multipolar donde las cargas cada vez se reparten de manera más equitativa. Y en consecuencia el poder omnímodo, ¿verdad?, que en su momento mantuvo los Estados Unidos, cada vez se va disminuyendo, indistintamente que lo quieran o no lo quieran ellos aceptar. Eso es una realidad de apuño, porque es imposible concebir lo que pasa hoy de la presencia rusa en China, en Venezuela, rusa en Nicaragua, rusa en Cuba, y en Cuba pues menos, pero también está una oferta para hacer nubes, para hacer escucha la crisis de los misiles, y lo que pasaba entonces. Eso era algo inadmisible, prima facie. Hoy en día eso no es así. Es una realidad incontestable donde hay presencia de potencias extracontinentales en el continente americano y particularmente en el área del Caribe, en el centro del cual está el canal de Panamá. O sea, está el canal de Panamá y en consecuencia la seguridad de la vía interoceánica amparada en la exenta legal conocida como Tratado de Neutralidad. O sea, a mi juicio personal, en vez de decaer en importancia de ese tratado lo que hace más bien es que cada vez toma mayor relevancia, no solamente en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, sino en las relaciones globales y en el ámbito de la región americana. Enhorabuena que el mismo ha sido avalado por todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o potencias nucleares del Consejo de Seguridad, salvo una potencia que no quiero mencionar para no prejuiciar lo que estoy hablando. Pero eso significa entonces que el tema del planteamiento de la revisión del tratado, cosa que veo bastante quimérica, como los Estados Unidos, el Tratado de Neutralidad, pierde piso y techo en función de que las potencias más importantes del mundo, las nucleares, en alguna medida pues adhieren al tratado en función del protocolo de adhesión al Tratado de Neutralidad, que ha sido firmado por esas potencias. Salvo que en este momento hay una que otra potencia, aparte de una como dije, miembro permanente del Consejo de Seguridad que no lo firmó, que no se adhiere, ¿verdad? Otras reciente emergencia
que pueden poner en peligro nuestra seguridad, como no solamente el canal, sino la del país. Me refiero, por ejemplo, a un país como Corea del Norte, cuyos misiles pueden ya alcanzar la ribera norteamericana y, por consecuencia, también el territorio nuestro, ¿verdad? Eso desde el punto de vista convencional, entre comillas, que ya no es tan convencional porque hablamos de armas nucleares. Desde el punto de vista no convencional, el tema de la seguridad del canal pende de un hilo en función del fenómeno del terrorismo, que precisamente se concatena con acontecimientos totalmente incorrectos, el caso puede pasar. Es decir, que este es un asunto que cada vez creciente, va a tomar importancia, producto de que el ambiente internacional cada vez se enrarece más, ¿verdad? Y hay potencias revisionistas de acuerdo con el orden establecido internacionalmente, con el status quo establecido en Yalta. De hecho, la toma de Crimea ya es una revisión de los acuerdos de Yalta de la Segunda Guerra Mundial, igual de los acuerdos de Helsinki de Finlandia en 1975, que establecen el sistema de seguridad europeo que nos tiraron por la borda a raíz de esta situación y el mundo en otra catarsis que evidentemente tiene visos de peligrosidad altísimos, en particular en el continente americano, en el Caribe, zona en la cual Panamá pues, hace parte de esa cuenca, junto con todos los países desde el mismo Tehuantepec, con la península de Yucatán de México, hasta Venezuela y todos los países del Caribe. En esa zona, el continente americano es donde está el mayor peligro de presencia de potencias extracontinentales, cuyo objetivo primario en todo caso sería el Canal de Panamá. En consecuencia, el tratado de neutralidad es un asunto de mucho cuidado, que requiere una discusión de fondo para ver sus pros y sus contras a la altura de la segunda década del siglo XXI. Lo dejo por el momento ahí. Excelente, profesor. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Orlando Girón, asesor de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, quiere hacer unas aportaciones. Buenas tardes, profesor Tapia, Euclides. Agradecemos su participación en este conversatorio, a todos los compañeros que nos están viendo en estos momentos en las redes, en las diferentes plataformas digitales. Quisiera, profesor, como que no se escuchaba, se escucha un poco distorsionado cuando usted habla, ¿no? Pero yo quisiera, antes de irme, antes de mencionar otra cita, yo quisiera, porque tengo una duda, muchas dudas, tal vez vendrán los compañeros malos, muchachos jóvenes, sobre que nos aclare, la firma de los Tratados Torrijos-Cáceres fue un hecho histórico y al mismo tiempo marcó en la historia de Latinoamérica y el mundo la soberanía, el reconocimiento de la soberanía de nuestro territorio. Pero hay un bastión que fue un político que fue uno de los bastiones políticos de todas las naciones que lucharon por la firma de tratado, para que se firmaran el tratado, que fue después de la firma de los tratados de 1903, nosotros los panameños la considera que ese tratado no fue firmado por ningún panameño. Ya todos conocemos que era Haibunú, quién era Philip Bunu Varila, y que ese tratado no fue firmado por ningún panameño, pero en cambio lo ratificaron panameños. O sea, una cosa la firma y otra la ratificación, ¿verdad? Entonces, en ese término, en el concepto, yo quisiera que nos aclarara esos pasos antes de los pasos que tienen que ver con los tratados. Es la firma de un tratado, la ratificación de un tratado y la entrada en vigencia
de los tratados, que para mí son términos que debemos tener claro, que solamente nos vamos en la firma de los tratados, pero de vale que firmen los tratados si no se ratifican, ¿verdad? Y para mí la ratificación es uno de los puntos más importantes sobre esa negociación. Y bueno, anteriormente la vigencia de los tratados. Yo quisiera por ahí que usted nos aclarara cada uno de esos puntos para el público esté bien claro de términos que no muchas personas lo manejan. Voy a yo estaba escuchando distorsionado acá. Sí, profesor, lo que pasa es que hay un poco de eco cuando habla. No sé a qué se debe. Bueno, efectivamente, Panamá, al momento de que pues, negoció a través de interpósita persona el tratado de Hibou-No-Barilla, finalmente lo ratificó. La Junta Provisional de Gobierno ratificó el tratado y por lo tanto se hizo ley en la República. En consecuencia, si bien es cierto, ningún panameño lo firmó, en efecto los panameños finalmente lo ratificaron y lo hicieron ley. En eso no hay duda. Queda claro pues que en el proceso de perfeccionamiento de un tratado internacional hay 3 momentos, aunque en realidad dentro de ellos hay muchos más, pueden haber hasta 7, que es la negociación, la firma y la ratificación, ¿verdad? Pero entre ellos también puede haber otros espacios. Y estos momentos fueron superados en el proceso de negociación, de firma y de ratificación del Tratado de Hibou-No-Barilla. Eso no hay duda. Se negoció, se firmó, se ratificó y por lo tanto se convirtió en ley. Hay otro momento que me parece importante rescatar, que es el momento en cuando Panamá negocia el Tratado del Canal de Panamá. Tal como mencioné, el gobierno panameño no realizó otro ejercicio electoral, precisamente porque ya el modelo económico se había agotado, se corría el peligro de que fuera rechazado, de que lo que habían criticado era crecer de manera fuertemente el tratado de neutralidad y ese lograr que la población votara en contra de los tratados y volviéramos al status quo anterior, que era el tratado de 1930. El gobierno de entonces prescindió de esa nueva de ese plebiscito, que de hecho tampoco obligaba, o no era un referéndum, simplemente una consulta. No estaba obligado el gobierno necesariamente a seguir lo que era el resultado, aunque es obvio pues, que tenía una fuerza moral importante. Muy bien, como quiera que no hizo ese ejercicio electoral y que ese tratado fue modificado radicalmente por los Estados Unidos, convirtiéndolo en otro tratado, el gobierno panameño tuvo que hacer en un último momento para no se convirtiera en otro país. Y ese momento fue el canje de instrumentos de ratificación. O sea, inclusive siendo ratificado, Panamá pudo detener el paso final y negarse y obligar a que se pudiese dar una nueva negociación, porque se trataba de otro tratado, ya no era el tratado de neutralidad que Panamá negoció. Pero el riesgo era enorme. Esto se ganó en el borde del precipicio. Y enfrentar otra experiencia de esa naturaleza era una prueba demasiado difícil como para que un gobierno pues, lo hiciera. Y bueno, cuando se produce el canje de instrumento de ratificación, significó todas las enmiendas, reservas, entendimientos que Estados Unidos introdujo quedaron convertidas o aceptadas por la República. O sea que los momentos de perfeccionamiento
del tratado internacional, en este caso, de los tratados del Canal de Panamá, cumplieron con todas sus fases. Y sus fases, que en este caso la última hubiese sido el canal de ratificación. O sea, ocurrió lo mismo que en 1903, proporciones guardadas, en el sentido de que también lo aceptamos tal como estaba en el momento en que hicimos el canje de instrumento de ratificación con los cambios introducidos por los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor. Aquí en la caja de chat nos hacen una pregunta. Nos comenta, a 20 años de haber sido recuperado el principal activo económico de nuestro país a través de los tratados Torrijos-Carter, el país se encuentra nuevamente en un escenario intrincado. ¿Qué hacer para revertir los efectos y las repercusiones las cuales enfrentamos hoy por hoy, teniendo un canal ampliado, lo cual genera mucho más hoy en día? Profesor. Hay un momento de la pregunta que no entendí. Repítame la pregunta, por favor. Sí, claro. Resumido es, ¿qué hacer para revertir los efectos y repercusiones los cuales enfrentamos hoy por hoy teniendo un canal ampliado, lo cual genera mucho más hoy en día? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es la pregunta? Disculpe. ¿Cuál es la pregunta puntual? Es la pregunta. ¿Pero qué pasó? Es la pregunta. La persona dice, a 20 años de recuperado el mayor activo económico de nuestro país a través de los tratados Torrijos-Carter, el país se encuentra nuevamente en un escenario intrincado. Entonces, ¿qué hacer para revertir los efectos y repercusiones los cuales enfrentamos hoy por hoy teniendo un canal ampliado, el cual genera mucho más hoy en día? Muy bien. Voy a tratar de responder la pregunta tratando de entender qué es lo que quiere preguntar. O sea, tenemos un canal, tenemos un activo que no tiene cualquier país del mundo, salvo Egipto. Y encima de eso tenemos los problemas económicos, sociales que estamos viviendo, que no tienen otros países. O sea, que al menos, por lo menos, teníamos que tener una situación, estar en una situación mejor. Yo le voy a dar la respuesta. La respuesta no es mía. No quiero apropiarme de lo que no es mío. Se la escuché al profesor Jované, con el cual yo he tenido debates fuertes. Recuerdo cuando estaba en la Facultad de Derecho, él se salió, inclusive se salió del auditorio, porque tuvimos un enfrentamiento muy efervescente, cuando se estaba casualmente discutiendo el tema de la ampliación del canal. Yo estaba por el sí, él estaba por el no. Pero eso no quiere decir que no tengamos una relación mínima y que yo tenga que reconocer la correcta que ya mencionaba. Hay un elemento importante que ya la mencionado y porque se tiene que difundir adecuadamente en la opinión pública nacional. En este país, o este país, este uno de los países como uno señalado y espero reconocido, un país de una desigualdad astronómica. ¿Y saben cuál es el problema que existe aquí? La mala distribución de la riqueza. Justo la causa que señaló la canciller alemana Angela Merkel, que es extendible a todos los países de América Latina, ¿verdad? Donde los que más tienen son los que menos tributan. Y no hay una distribución correcta de la riqueza en el subcontinente latinoamericano. Y Panamá es uno de los que ocupa el primer lugar en esa situación. ¿Y saben por qué? Porque los ingresos del canal de Panamá son el colchón que tapan, que disimulan, ¿verdad?, esa situación. Que si no hubiese sido por eso, se hubiese hecho más evidente la desigualdad social. O sea, que lo que se tiene que tributar y que no se tributa a través de las entradas del canal de Panamá. Y que por lo tanto, entonces no generan las bondades que se supone deben generar un activo que no tiene cualquier país del mundo, que no tiene ningún país del mundo, salvo Egipto. ¿Por qué? Porque se drenan en función de tapar, ¿verdad?, esa desigualdad social que encuentra su expresión
ganó en una reforma fiscal que no obliga a pagar a los que tienen que pagar más. Esa es la razón. Entonces no vemos el canal, no vemos los beneficios del canal. Obviamente, ¿por qué lo vamos a ver? Muchas gracias, profesor. En este momento, si ya usted quiere, para ya cerrar la sesión, si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta, de lo contrario, el profesor tiene la palabra para ya dar la última aportación o la conclusión para finalizar la sesión. Profesor, adelante. Bien. Bueno, decía que están dos cosas para incluir, ¿no? Abordar una es que en este momento Panamá y los Estados Unidos mantienen vigente una cantidad significativa, más de 20 acuerdos, tratados entre los dos países, algunos de los cuales son altamente sensitivos y que de alguna forma u otra afectan las prerrogativas soberanas de nuestro país en el ámbito territorial marítimo, aéreo, terrestre e inclusive en aguas internacionales. Así que yo siento que en este momento esas son las tareas que presenta la necesidad del estudio de las relaciones entre los dos países. Que ya lo que he superado se puede considerar como una especie o abordarse a través de los estudios que se hagan de la materia en cuestión en la escuela media, ¿verdad? A través de la historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y la historia de Panamá. En alguna medida, en un porcentaje muy alto, es lo mismo que esas relaciones con los Estados Unidos. Que lo que está en el orden del día son los estudios de los acuerdos firmados con los Estados Unidos post-invasión, ¿verdad? Acuerdos puntuales, acuerdos como Oraya Calderón-Vinton, ¿verdad? Acuerdos como Salas Becker, acuerdos como el Molino Hinton, acuerdos como el Calama-Bolton, en fin, esos son los acuerdos y también otras realidades en las relaciones entre los dos países. Por ejemplo, las maniobras navales post-Panamax, que no encuentran asidero legal ni en la Constitución ni en el Tratado de Neutralidad, inclusive el tránsito de barcos con carga peligrosa, por no decir radioactiva, por el canal de Panamá. Siento que son los temas que se deben realmente abordar con la juventud nuestra, porque no podemos seguir repitiendo y repitiendo lo que ya se supone que nosotros sí sabemos. Por lo tanto, pues, creo que ese es el elemento muy importante. Lo otro, y ya como en relación al tema que al final que me pidieron comentar, disculpen que no se me explicó la fe, ya está comentado. El tema, pues, del atentado a las Torres Gemelas, que si bien no guarda relación con el asunto de los Torrijos Carter, pues, es un hecho que también se dio más o menos un periodo de esta naturaleza en lo que fue al mes de septiembre. Pues bueno, efectivamente creo había un punto de inflexión en las relaciones internacionales, donde el tema del terrorismo pasó a primer nivel en el ranking de los problemas internacionales, pero que ha sido manipulado por muchos países de acuerdo a sus intereses particulares o los intereses particulares de los gobiernos. Por ejemplo, primero, negar el derecho a autodeterminación de algunos pueblos, acusándolos de movimientos terroristas. Hay pueblos que tienen derecho todavía a autodeterminarse. Puedo poner el caso del pueblo kurdo, con más de 35 millones de habitantes. También se utilizó y se sigue utilizando para reprimir movimientos internos, de minorías internas, acusándolos de terroristas cuando no son fenómenos terroristas. O sea, se le ha querido dar la vuelta para utilizarlos en beneficio del poder de turno en cada país. E inclusive se ha utilizado
el eufemismo de terrorista, a cualquiera que salga a procurar la calle porque le sube la gasolina. O sea, este asunto es delicado, ha sido manoseado de diferentes maneras, a pesar de que es una realidad incoluble. Eso no se puede negar, es un peligro real, es un peligro latente, ¿no? Inclusive lo sentimos nosotros en el Canal de Panamá. En la medida en que los gobiernos panameños se sumen a las aventuras militares de los Estados Unidos, en esa misma medida se va a encontrar con enemigos ocultos que estarían contentos con quebrarle 2 o 3 costillas al gobierno norteamericano, atacando al Canal de Panamá o inhabilitando al Canal de Panamá. Y en vez de estar haciendo un favor que los mismos norteamericanos no piden, porque no les conviene, sencillamente no les conviene que ataquen el Canal de Panamá, porque los más perjudicados van a ser ellos, entonces mejor mantenemos una política de neutralidad activa, que es lo que tenemos que procurar, ustedes procurar los diferentes gobiernos de ahora en adelante. Procurar, o sea, una política de neutralidad, pero que tampoco nos ate las manos. Eso no quiere decir que no podamos pronunciarnos por las injusticias internacionales que tengan lugar, pero guardando nuestras proporciones y no involucrarnos en problemas de primera división, en términos coloquiales o deportivos. Esto no es una pelea entre los grandes donde nosotros tenemos que involucrarnos, declararnos parte de un conflicto, porque automáticamente nos convertimos en un objetivo militar de los enemigos de esa potencia. Profesor, ok, profesor, aquí tengo otra pregunta más para finalizar. Nos gustaría que nos explicara brevemente para usted, cuál fue el momento más importante en las negociaciones para que Panamá, siendo tan pequeño, ganara tanto diplomáticamente, tomando en cuenta la potencia que es Estados Unidos. En todo el proceso de negociación. ¿Cuál para usted es el momento más importante? Pero hay que preguntar el momento más importante desde el 3 al 77. ¿O desde cuándo? Realmente la pregunta no me la especifica. El momento más importante para mí es el 9 de enero de 1964. Eso fue lo que dio el giro total. Sin ese acontecimiento, jamás nosotros hubiésemos replanteado las relaciones con los Estados Unidos al punto de que rompimos las relaciones. Ese fue el punto de inflexión fundamental. Lo demás es consecuencia de eso. Ok, muchas gracias, profesor. Antes de ya finalizar, me gustaría darle la palabra nuevamente a la directora de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, la licenciada María Gabriela Grael, que tiene unas palabras finales. Muchísimas gracias, profesor Euclides, y a todos los que han estado pendientes escuchando nuestro conversatorio. El tema principal, que es las relaciones de Panamá con Estados Unidos en relación al Tratado de Torrijos-Cartes, es lo que nos lleva a este conversatorio, ¿verdad? Entender un poco cómo fue la historia, cómo Panamá anhelaba esa transición y cómo hoy tenemos y somos dueños de la gran potencia que es el canal, de la administración del canal, como dice el refrán, Panamá, puente del mundo, corazón del universo, donde nosotros unimos necesidades básicas y necesidades comerciales. O sea, es un reto lo que Panamá está viviendo hoy en día. Entiendo muy bien el punto que usted analiza de las partes, de que las personas siempre se preguntan las desigualdades sociales en relación a los millones de dólares que el canal aporta a Panamá. Pero es un tema, ya ese es un tema mucho más allá. No creo que en este espacio lo vamos a resolver. Prácticamente se trata de las políticas públicas, pero es importante que hablemos de todo un poco. ¿Por qué les quiero hacer este comentario? El relacionista internacional, o sea, los internacionalistas, desde donde están situados, ya sea en Cancillería, embajadas, asambleas, tribunal, instituciones públicas, deben manejar muchos temas. Eso es súper importante. Manejar, conocer y leer bastante sobre todas las temáticas. Nosotros desde la Asamblea Nacional formamos un grupo ya casi de 30 funcionarios, donde nosotros atendemos diferentes
temas y diferentes tópicos constantemente con los embajadores que tienen reuniones locales, con organismos internacionales, y hemos notado esta modernización, esta actualización de mantenernos al día con todos los temas, porque hoy en día, como usted bien lo mencionaba, acerca de la seguridad por el tema del terrorismo, es muy importante la seguridad cibernética. Es importante nosotros como relacionistas internacionales estar al pie de la letra con cada tema y vincularlo como asesores en nuestras tareas diarias. Entonces, hablar de todo un poco en este conversatorio me gusta y me encantaría que se repitiera, ojalá de repente con un mejor audio y con otros temas que podemos desarrollar más adelante, inclusive con la Escuela de Relaciones Internacionales, porque hemos visto el producto de pandemia también, una aceleración, un cambio en el manejo de las relaciones internacionales también. Entonces, hoy hablamos de Objetivo de Desarrollo Sostenible, va muy vinculado con el tema del canal, cómo el canal aporta al país. Ese es un tema importantísimo, porque del canal Panamá han salido muchos subsidios que hoy en día están contemplados en el aspecto económico del país. Pero yo les exhorto a los estudiantes que hoy participaron, que fueron muchísimos. Aquí vemos que hay más de 160 personas viendo el YouTube, y ahorita en el Zoom hubieron hasta 100, o sea que casi alrededor de 300 personas. Yo les exhorto a este tipo de espacios, a tener a personas que conocen de la historia, como el profesor Euclides, usar esa información valiosa para el beneficio de nuestra realidad en Panamá. Y hoy en día, que es muy distinta a lo que era hace 6 meses atrás. Entonces, nos estamos obligando a modernizarnos. Nosotros desde la Asamblea Nacional manejamos relaciones con todos los países que están acreditados aquí en Panamá. Manejamos relaciones cercanas, donde trabajamos con agendas, con el cuerpo diplomático, tanto local como extranjero, y donde podemos desarrollar diferentes prácticas y diferentes temas por el bien de las comunidades y por el bien del país. Entonces, estos son los espacios que los jóvenes deben aprovechar, y yo diría que el profesor se podría quedar hasta 1 hora aquí con 1 millón de preguntas, pero bueno, no es el momento, y se lo agradezco, profesor, por su disponibilidad, por su tiempo y por poder hacer un espacio de su agenda para dar el espacio a nosotros en la Asamblea Nacional y aclarar un poco el panorama de los tratados Torrijos-Carter, que nos devuelve la administración al país y que obviamente es un reto tanto como esa gran inversión que se hizo con la tercera esclusa y con el comercio mundial, que ha decrecido antes de la pandemia, y ahora en pandemia es mucho más complicado. También este espacio era para darnos un poquito de ese punto de vista también del tema del 11 de septiembre, donde hubo ese punto de inflexión, donde nos quedamos todos como impactados, porque el país que teníamos visto como uno de los países más poderosos en temas de seguridad, en temas de modernización, etcétera, sufre este atentado y realmente conmociona a nivel internacional. Entonces, mañana se cumplen 19 años de esto. Entonces, nosotros desde la Asamblea Nacional hicimos un video que queremos compartir con ustedes para cerrar ya este conversatorio sin más. Muchísimas gracias, profesor. Espero que todos ustedes hayan tenido un gran día, un gran conversatorio, y estamos a las órdenes desde la Asamblea Nacional. Aeronaves comerciales de pasajeros fueron secuestradas y 3 de ellas fueron lanzadas deliberadamente por los secuestradores contra las 2 torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, los edificios más altos de la ciudad, y contra la sede del Departamento de Defensa, el conocido Pentágono, en las afueras de la capital estadounidense de Washington. Los ataques trajeron como consecuencia el desplome de las torres gemelas, lo que conllevó a la muerte de miles de personas
y una enorme conmoción en todo el mundo. El espacio aéreo y las fronteras terrestres de Estados Unidos fueron cerradas. La Bolsa de Nueva York permaneció cerrada durante varios días y las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron puestas en estado de alerta máxima. El mundo cambió para siempre y muchas banderas estuvieron a media asta por este trágico suceso. A 19 años de la tragedia de la que los espectadores jamás olvidarán, no solo por la impresión de presenciar una tragedia, sino por el mismo hecho de que el terrorismo atravesó un umbral que nadie había considerado posible y del cual tal vez no haya marcha atrás. La Asamblea Nacional se une al sentir del pueblo norteamericano y expresa una vez más nuestras sinceras condolencias y deseos de paz y seguridad internacional que debe existir entre los pueblos. Bueno, Muchísimas gracias. Eso sería todo. Gracias a todos. Gracias. ¿Se escucha? Sí, gracias a todos por participar desde la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Gracias, profesor. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias.